El tema que vamos a estudiar hoy es el primero dentro del contenido del curso de Hormigón 1 y se trata de las columnas cortas con carga axial, para lo cual vamos a repasar todas las disposiciones con que contamos en el código nuestro NSR10. Veamos lo primero, que es la definición de columna y la definición de pedestal. Dice, columna es un elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor de 3, usado principalmente para resistir carga axial de compresión. Mientras que el pedestal es un elemento que tiene una relación entre la altura y la menor dimensión lateral menor o igual a 3, y también sirve para resistir cargas axiales. Generalmente el pedestal se utiliza como un sobreancho en la base de la columna, de manera que se cuente con una mayor área de contacto entre la columna y el cimiento respectivo. Si vemos acá en esta gráfica, podemos ver en la parte izquierda el pedestal, en el cual la relación H sobre B es menor o igual a 3, y en la parte de la derecha la columna, en la cual la relación H sobre E es mayor que 3. En cuanto a los tipos de la forma de las columnas, podemos tener muchas formas dependiendo del diseño arquitectónico, siendo las más utilizadas la forma cuadrada o rectangular y la forma circular, porque son las más fáciles de construir. Pero podemos tener un repertorio grande de formas de columnas. Si nos atenemos a los elementos de sujeción laterales, o sea, los estribos, entonces nosotros podemos, esos punticos negros que vemos ahí ese es el refuerzo longitudinal de la columna. Lo que estamos viendo ahí es un corte transversal y esos punticos negros están circundados por unas líneas que son los estribos, que sería el refuerzo lateral. Si tenemos en cuenta la parte de refuerzo lateral, podemos clasificarlas en columnas con estribos o columnas con sunchos o espiral. La columna con el estribo es simplemente un rectángulo o un círculo individual que se va colocando a una separación determinada y va asegurando las barras longitudinales a lo largo de toda la altura de la columna. Mientras que la espiral es un resorte que va desde abajo hasta arriba y es una sola pieza. Entre los dos sistemas, el más utilizado es el de los estribos por facilidad, porque es muy fácil pues colocar los estribos individualmente, pero el resorte o la espiral, primero que todo necesita una máquina para hacer la espiral, y segundo, la colocación ya es un poquito más complicada porque habría que colocar todo el resorte a lo largo de la columna. Si tenemos en cuenta el tipo de carga, podemos clasificarlas como columnas axialmente cargadas, que es el tema que vamos a estudiar a continuación, y columnas excéntricamente cargadas. En el primer caso, la carga axial de la columna coincide con el centroide del área transversal de la columna, mientras que en el segundo caso hay un desfase entre esa carga axial y el centroide de la columna, lo cual genera un momento, que es lo que tenemos generalmente en nuestros modelos reales. Cuando nosotros hacemos un análisis, logramos encontrar una carga axial y uno o dos momentos actuantes en las columnas. Si tenemos en cuenta la longitud, podemos clasificarla en columnas cortas y en columnas largas o columnas esbeltas. En la foto podemos ver un caso de una columna extremadamente larga cuya esbeltez es bastante pronunciada. Nosotros vamos a estudiar columnas cortas y además de eso cargadas axialmente. Si tenemos en cuenta, aquí ahora vamos a hablar de los requisitos que exige el código para la disposición de las columnas,
pero al final mostraremos una tabla de resumen de dichos requisitos. Vamos a comenzar por el recubrimiento que debemos observar para las columnas. Entonces, para el caso de las columnas sería esta parte de acá, esto que le estoy señalando aquí, sería este, ¿no? Este de aquí, columna, serían 40 milímetros. Esto está en milímetros. O sea que si yo tengo, si este es la varilla de refuerzo y este es el estribo y este es el núcleo concreto, entonces este recubrimiento lateral que estamos viendo ahí sería esta distancia que hay desde el borde libre de la columna hasta donde arranca el estribo. Eso lo llamamos, vamos a llamarlo como recubrimiento lateral. Nosotros tenemos que mínimo colocarle 40 milímetros o 4 centímetros de recubrimiento lateral. En caso de que la estructura esté en un medio ambiente agresivo o salado, entonces tendríamos que aumentar este recubrimiento lateral. El poco recubrimiento lateral lo que logra es que la vida útil del acero se acorte enormemente, porque el acero es un material excelente, pero el gran problema que tiene es que se oxida. Y entonces cuando se oxida, entonces comienza a perder área nominal. O sea, y además de eso, en el proceso de oxidación aumenta de volumen, entonces vuela este recubrimiento lateral que está acá, que es más o menos lo que sucedió en el edificio de Miami Beach, en el cual hubo, por supuesto, un punzonamiento de la losa. O sea, eran unas losas macizas, y cuando la losa se deslizó, la losa del parqueadero, entonces la columna quedó con doble altura. Ese es el mecanismo de rotura o de colapso del edificio. Punzonamiento y luego columna extremadamente esbelta. O sea, la columna quedó con doble altura y ella no había sido diseñada para esa altura. Pero la razón por la cual hubo el punzonamiento, ahora, 40 años después de la construcción del edificio, es probablemente por el deterioro del acero de esas losas macizas. En cuanto al número de varillas, el código nos está diciendo que depende de la figura de la columna. Si estamos hablando de columnas triangulares, entonces utilizaríamos 3 varillas longitudinales. Si estamos hablando de columnas cuadradas o rectangulares, estaríamos hablando de 4 varillas. Y por último, en columnas circulares, estaríamos hablando de mínimo 6 varillas. Esos son números mínimos, cantidad mínima de varillas. Ahora vamos a entrar a hablar de un concepto que es el término este que lo vamos a denominar de ahora en adelante, vamos a denominarlo como cuantía, y lo representamos con la letra griega rho. Y esta cuantía no es más que la relación que hay entre el área de acero total de la columna, que vamos a denominarla A sub S T, sobre el área de concreto, que vamos a denominarla A sub G. Entonces, si nosotros tenemos una columna B por H, entonces el A sub G sería esta cantidad de aquí, esta parte. A sub G sería B por H. Y además de eso tenemos unas varillas acá. Entonces el área de todas estas varillas de la sección transversal es la que vamos a denominar como A sub S total. Igualmente tenemos que hablar de cómo es la disposición del acero, tirando un eje de simetría, por ejemplo, en esta parte. Entonces nosotros vamos a tener que la columna nuestra tiene, más adelante vamos a ver que esta columna va a tener una carga axial, y además de eso va a tener un momento en un siguiente tema. En este tema solamente vamos a considerar la carga axial. Pero cuando veamos este tema,
vamos a aprender que el número de varillas debe ser simétrico con respecto a un eje que pasa por el centroide del área transversal. Y entonces, si es simétrico, entonces quiere decir que el número de varillas siempre va a ser un número par. O sea, en este caso serían 2 y 2, una en cada lado, o en este caso serían 3 y 3. Pero siempre va a ser un número par. Y el acero que está traccionado, como quiera que la columna va a hacer esta flexión, entonces en esta parte de acá el acero va a estar traccionado y aquí en esta parte el acero va a estar comprimido. Entonces este acero traccionado lo vamos a denominar A sub S y el acero comprimido lo vamos a denominar A sub S'. De manera que A sub S total será la sumatoria de A sub S más A sub S'. Si hablamos de los diámetros de las barras longitudinales y transversales, está estipulado en el código que el diámetro de los estribos depende del riesgo de amenaza sísmica en el cual estamos trabajando nosotros. Bueno, entonces, de acuerdo el tipo de amenaza sísmica en el cual nosotros estemos trabajando en nuestro proyecto, entonces nosotros tendríamos que fijar el número, el valor del diámetro para las barras longitudinales y para las barras transversales. En el caso nuestro, aquí en la gráfica estoy mostrándoles el mapa de amenaza sísmica, en el cual podemos ver que nosotros estamos en una zona de amenaza sísmica intermedia. Entonces, para esta zona de amenaza sísmica intermedia, el mínimo diámetro de los estribos debe ser de 3/8, este que ven acá. Y el mínimo diámetro, este que está aquí, el mínimo diámetro de las barras longitudinales debe ser número 4. Más adelante les muestro en la tabla de los requisitos cuáles son los valores pertinentes a las otras zonas de amenaza sísmica. Sería la alta y la baja, ¿no? Pero básicamente lo que nos está diciendo el código es que las estructuras tenemos que diseñarlas de acuerdo a una capacidad especial de disipación de energía que están clasificadas como DES, que sería disipación especial, DMO, que sería disipación moderada, y por último DMI, que sería disipación mínima. Y entonces nosotros tendríamos, de acuerdo a la amenaza, al sitio de la obra y de acuerdo a este mapa tectónico, pues nosotros tendríamos que utilizar, de acuerdo a esta tabla, el tipo de estructura con disipación de energía. Por ejemplo, en el caso de la intermedia, nosotros podríamos utilizar disipación moderada o disipación especial. No podemos utilizar disipación mínima. Si vemos la gráfica esta, en la cual está descrito cada una de estas disipaciones de energía, podemos ver en las gráficas estas de esfuerzo de formación que para el caso de las estructuras con disipación especial, si este es el punto de fluencia, podemos notar que la distancia que hay desde el punto de fluencia hasta el punto de rotura es grande, de manera que la columna puede incursionar en este rango plástico antes de fallar. Y si vemos aquí en la capacidad moderada, que es el caso nuestro, la distancia que hay es grande, pero es menor que si le pusiéramos disipación especial. Y por último, aquí en la mínima prácticamente llega al punto de fluencia y se fractura. La diferencia que hay es la separación que hay en los estribos. Si se dan cuenta, los estribos en DES están mucho más cerrados que en DMO y que en DMI. Igualmente, si el presupuesto alcanza y la persona quiere garantizar la inversión que está haciendo en ese proyecto, entonces podría, aunque esté en zona de amenaza sísmica intermedia, podría aplicar
disipación de energía especial. O sea, se podría gastar un poco más de plata en los estribos o en el acero ese, reforzarlo un poquito, no solamente los estribos, sino el acero longitudinal. Y de esa manera, pues, garantiza que el edificio, pues, se va a comportar mejor en el caso de un sismo. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es la separación libre entre las barras longitudinales. Está estipulado que la separación libre debe ser 1,5 veces el diámetro de la barra, llamamos D sub B, el diámetro de la barra longitudinal, y también llamamos D sub E, el diámetro de el estribo, o la espiral, ¿no? El estribo o la espiral. Entonces eso tiene un límite que sería esto, 1,5 veces el diámetro de la barra longitudinal o 4 centímetros o 40 milímetros. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el área transversal de la columna, ¿no? En el caso de la columna las columnas para, vamos a ver la tabla de una vez. En el caso de la columna para disipación, para zona de amenaza sísmica alta, el área mínima debe ser de 900 centímetros cuadrados, en la intermedia debe ser de 625 y en la baja debe ser de 400. De manera que si la columna es cuadrada, entonces eso significaría que nosotros tendríamos que colocarle 30, 25 y 20 centímetros de lado a cada una de esas columnas respectivamente. También tenemos que tener en cuenta que las secciones de los elementos estructurales los vamos a incrementar o los vamos a disminuir en múltiplos de 5 centímetros. O sea, nosotros nos vamos a tomar una columna de 27,5 por 27,5. La tomamos de 30 por 30 o de 25 por 25. Eso va a ser clave y de aquí en adelante ustedes tienen que tener en cuenta eso. Veamos acá en esta parte que hay. Bueno, veamos entonces los parámetros bajo los cuales nosotros tenemos que hacer el diseño nuestro. El primer parámetro que tenemos que tener en cuenta es este. Vamos a escribirlo acá. El primer parámetro es economía. Y el otro parámetro viene siendo la separación entre las barras. De manera que cuando nosotros comencemos a hacer el diseño, nosotros vamos a encontrar un acero que llamamos acero calculado, pero ese acero calculado lo tenemos que convertir a un acero suministrado a través de estas tablas que ya ustedes pueden disponer en la carpeta de Drive. Estas tablas lo que le está diciendo es comercialmente cuáles son las varillas con las cuales nosotros podemos trabajar. Entonces, como quiera que no vamos a encontrar la cantidad exacta del acero calculado, a menos que juguemos con una combinación de varillas tal, pero casi siempre no vamos a encontrar exactamente el acero calculado. Entonces tenemos que colocarle un poquitito más de acero. O sea, eso es lo que llamamos el acero suministrado. Entonces, cuando nosotros vemos varias alternativas, porque nosotros podemos utilizar diferentes diámetros, entonces de todas esas alternativas nosotros vamos a coger la que tenga menor área, porque por supuesto esa va a ser la más económica. Una vez que hayamos encontrado la solución más económica, entonces hacemos la prueba de la separación, y entonces si la separación entre las barras cumple con estos requisitos que había mostrado acá, o sea que 1,5 veces el diámetro de la barra o 4 centímetros, entonces ya podemos
nosotros continuar con el diseño de la columna como tal. Vamos entonces a realizar, vamos entonces a utilizar la fórmula de, vamos aquí antes. Aquí en esta parte vamos a ver esta gráfica de esfuerzo de formación en la cual tenemos tres tipos de columnas aquí, que sería la columna A, que es una columna de concreto simple. Hay una columna B, que es una columna con refuerzo transversal, o sea, de concreto reforzado, pero tiene estribos, como confinamiento lateral tiene estribos. Y la otra columna, la tipo C, es una columna en concreto reforzado, pero el refuerzo transversal es una espiral. Y acá en esta curva de esfuerzo de formación podemos ver cómo es el comportamiento de cada una de estas gráficas. Podemos ver aquí que para la columna de concreto simple, pues tenemos una curva típica en la cual alcanzamos un punto de fluencia, tenemos un tramo casi recto acá que nos está indicando que estamos trabajando dentro del rango elástico, y entonces la columna entra en la etapa de rotura. Para el tipo B podemos notar que la curva esta es mucho más alta, o sea, la carga que aquí estamos representando de formación unitaria y carga de la columna P en el eje de las IES, el eje de las IES. Entonces podemos notar que el valor de P para el caso B es mucho más grande por el aporte, por supuesto, del acero. Pero inmediatamente entra, después del punto de influencia, entra entre el rango plástico y eventualmente quiebra acá en este punto que le estoy señalando. El tercer caso sería la columna tipo C, que es en vez de colocarle estribos, le colocamos espirales, y entonces podemos notar que llega al punto de fluencia, desciende un poco la resistencia, incursiona dentro del rango plástico y avanza bastante dentro de ese rango plástico hasta llegar al punto de rotura, que son estas X que ven ahí. Nosotros vamos a estudiar entonces estos tres tipos de columna y vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a estudiar a través de un ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio, voy a desarrollar la fórmula que vamos a utilizar. Para el caso de la columna, con la columna de hormigón simple, entonces nosotros, que sería el caso tenemos la columna. Ya hemos dicho que esta área de concreto la llamamos A sub G. Si nosotros sabemos que aplicando la fórmula de esfuerzo, que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, entonces podríamos despejar la fuerza y nos quedaría representada como esfuerzo por área. Entonces, si la columna es de concreto simple, el único material que está haciendo un aporte ahí es el concreto, y entonces nosotros podríamos simplemente decir que la carga axial, la representamos con P sub 0, va a ser igual al esfuerzo del concreto, que en este caso vamos a tomarlo como el 85% de F'C. Más adelante le explico, cuando entremos a vigas, por qué estamos cogiendo 0.85 y no el 100%. Y por último aquí el área, que sería A sub G. Entonces, si nosotros conocemos F'C, recuerden que les dije, vamos a trabajar con un F'C de 210 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado y un Fy de 4200, o sea, acero de alta resistencia. Generalmente, a menos que yo les indique lo contrario, ¿no? Que le subamos la resistencia al concreto. Entonces, de esta manera podemos nosotros saber cuánto resiste esa columna de concreto simple. En caso de que la columna sea en concreto reforzado, sería este caso. Entonces, además del área de concreto, vamos a tener un área de acero que la estamos representando con estos círculos en color negro. Y ya hemos dicho que esta área de acero la vamos a llamar A sub ST, y el área de concreto vamos a siguiendo llamándola A sub G. Entonces ahora, por el principio de superposición de efectos,
nosotros podemos decir que la carga axial que resiste esa columna sería el aporte del concreto, pero ahora como tenemos el material de acero que está, el área de acero está ocupando un área de concreto, entonces simplemente tenemos que colocar el área residual de concreto, que sería toda el área de concreto a su G menos el área respectiva del acero a su ST. Y ese sería el aporte del concreto. Y el segundo socio de esta compañía sería el acero, en el cual nosotros tenemos el área de acero que llamamos a su ST y el esfuerzo del acero que lo hemos denominado F sub Y. Por último tenemos la columna esta tipo C, o sea, esta sería la columna tipo A, el caso A, este es el caso B, y ahora vamos a estudiar la columna, el caso C, que vamos a tomar para este ejemplo, vamos a tomar una columna circular, y en esa columna circular vamos a colocarle, este sería el refuerzo del estribo, y aquí vamos a colocarle 6 barras, que es uno de los requisitos que nos dice el código, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Entonces, en este caso, a estos aportes del concreto y el acero, vamos a sumarle acá, en la parte derecha, vamos a sumarle un aporte correspondiente a la utilización de la espiral. Y entonces la carga axial P sub 0 que resiste esta columna será nuevamente el concreto por A sub G menos A sub ST. Luego sigue el acero A sub ST por FY. Y luego sigue el aporte de la espiral, que lo denominamos como 2 cuantía volumétrica, que la vamos a llamar Rho sub S, para diferenciarla de la cuantía de acero que habíamos definido previamente, multiplicado por la resistencia del acero y multiplicado por A sub C, que viene siendo el área de este núcleo de concreto que está aquí. O sea, el área que está comprendida dentro del refuerzo longitudinal. Entonces ese sería el aporte de la espiral. Entonces para los dos primeros casos, entonces vamos a abordar un ejemplo, pero antes de eso vamos a hablar un poquitico de esta cuantía volumétrica, y para esto voy a pasarme a la siguiente diapositiva, en la cual nosotros vamos a considerar una espiral, y esta sería la espiral que que tenemos en la columna. Esta sería la espiral, y de esa espiral vamos a tener en cuenta solamente un paso de la espiral. Entonces, si tenemos en cuenta un paso de la espiral, vamos a tener una torta de concreto, y este paso de la espiral lo vamos a llamar S sub E, y la altura de esa torta pues será S sub E, y acá el diámetro de esta torta será, ya vamos a llamarlo D sub C, para que nos dé el área del núcleo. Entonces, el diámetro del núcleo sería D sub C y el área del núcleo sería A sub C. Y también tenemos una varilla que hace este recorrido, ¿no? La varilla arranca acá, arranca aquí, entonces pasa para acá, y cuando llega acá a la vuelta, ya ha cumplido una vuelta completa. O sea que si nosotros la representamos acá solamente la varilla, tendríamos esto, ¿no? Pero en este caso ya podemos ver un área lateral aquí, esta área lateral de la varilla, y esa área lateral la vamos a denominar A sub E. El diámetro de esta espiral es el mismo diámetro sub C, y entonces la definición de cuantía volumétrica es más que la división entre el volumen del acero entre el volumen de la torta de concreto. Entonces vamos a calcular esos dos volúmenes para
encontrar un algoritmo que nos represente la cuantía volumétrica. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el estribo, vamos a dibujarlo aquí. Y acá tenemos en cuenta el concreto que está rodeando de la columna. Nosotros hemos denominado este diámetro el diámetro de la columna, y este diámetro que pasa por aquí, por la mitad del eje del estribo, por aquí, lo hemos denominado D sub C. Esta distancia de aquí hasta acá, esta distancia de aquí hasta el borde del estribo, es lo que hemos llamado nosotros recubrimiento lateral, y el diámetro del estribo es lo que hemos llamado, esta distancia de aquí hasta acá, es lo que hemos llamado D sub E, diámetro del estribo. O sea que nosotros podemos calcular cuánto es el valor de D sub C en función de D, RL y DE. Si yo al diámetro del concreto le quito 2 veces el recubrimiento lateral más una vez el diámetro del estribo, porque tengo mitad de estribo acá, un estribo, obtengo entonces el diámetro del núcleo concreto. Y si tengo el diámetro del núcleo concreto, entonces puedo encontrar cuánto es el área del núcleo concreto, que sería el área de un círculo, que sería pi cuartos de sub C del diámetro al cuadrado. De manera que la cuantía volumétrica la podemos representar como cuantía volumétrica. Vamos a encontrar entonces cuánto es el volumen de este espagueti, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que sería el perímetro, el volumen de concreto, del volumen de acero B sub A, sería el perímetro pi por D sub C multiplicado por el área del estribo. Y acá en esta torta yo puedo decir que el volumen de concreto B sub C será igual a el área del círculo de diámetro D sub C, que sería pi cuartos de D sub C al cuadrado, por la separación de la espiral. Entonces, al realizar esta división, o sea, la cuantía volumétrica me estaría representada como el volumen de acero sería pi por D sub C por A sub E sobre pi cuartos de D sub C al cuadrado por SE. Y entonces puedo simplificar un poquito acá, se dan los pi, se va este. Y por último obtengo que la cuantía volumétrica es igual a 4 veces A sub E sobre el diámetro del núcleo por la separación de la espiral. De manera que ya en esta parte de aquí, ya yo tengo todos los parámetros para poder calcular la carga axial cuando tengo una columna con espiral. De manera que ahora vamos a pasar a aplicar las dos primeras fórmulas, que sería el caso de una columna de concreto simple y el caso de una columna de concreto reforzado. Pero voy a hacerlo en una hoja de cálculo para facilidad de las operaciones, porque simplemente tengo que pues coger las celdas y la multiplicación o las operaciones son mucho más fáciles. Aquí tenemos un esquema de una columna en la cual la sección de la columna es B por H, y además de eso tenemos unas barras a su vez traccionadas y tenemos unas barras a su vez comprimidas. Entonces, teniendo en cuenta estos requisitos, voy a coger estos requisitos y me los voy a llevar para acá. Para tenerlos a la mano e ir cumpliendo cada uno de estos requisitos, ¿no? Para el diseño adecuado de la columna.
Realmente no estamos diseñando, lo estamos hallando cuánto es la carga axial que resiste la columna. Voy a colocar estos requisitos por acá, aquí a la mano. Entonces, el ejercicio consiste en hallar cuánto es la carga axial de una columna de concreto simple, o sea, sin el ASO S y ASO S', para zonas de amenaza sísmica intermedia, teniendo en cuenta todos estos parámetros que tenemos acá. Entonces vamos a comenzar por definir los materiales, que ya les había comentado que esos materiales los vamos a tomar como F'C, materiales estándar, ¿no? Vamos a tomarlo como F'C igual a, y Fy igual a, y vamos a tomar esos valores, los valores estándar, que serían 210, y aquí vamos a tomar 4200. Estamos trabajando en el sistema de MKS, de manera que estaríamos hablando aquí en kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado. Lo siguiente que voy a hacer es voy a definir de acuerdo a esto que está acá, o sea que estamos en una zona de amenaza sísmica intermedia, cuánto debe ser la sección de la columna. Entonces, si nos fijamos acá, dice, para una zona de amenaza sísmica intermedia, el área mínima debe ser de 625 centímetros cuadrados. Luego, si la columna es una columna cuadrada, entonces el valor de B, o sea, el lado del lado va a ser igual a B minúscula, ¿no? A 25, y la altura va a ser también igual a 25. Entonces sería aquí 25 y 25 centímetros. Entonces tendríamos centímetros y centímetros. Bien, lo siguiente que voy a hacer es voy a entonces encontrar cuánto es el valor de A sub G, o sea, el área de concreto. A sub G igual a, que no es más que el producto entre estas dos cantidades, ¿no? O sea, A sub G sería el ancho por la altura. Sería 625 centímetros cuadrados. La fórmula que yo voy a utilizar es esta que está aquí. Voy a utilizar esta fórmula como columna de concreto simple, primero, ¿no? Voy a colocarla por aquí. Y también voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Voy a colocarla por acá. Concreto simple. Y también voy a utilizar esta de concreto reforzado. La coloco por aquí, luego la organizo. Entonces, si nos damos cuenta, en esa fórmula ya tenemos todos los elementos para encontrar cuánto es el P sub 0 para una columna de concreto simple. Voy a colocar aquí concreto simple A. Entonces simplemente digo que el valor de P sub 0 es igual a sería más 0.85 por la resistencia del concreto, que sería este valor que está acá, por A sub G, que sería este valor que está acá. Y de esa manera obtengo el valor de la fuerza axial, pero este valor está en kilogramos fuerza.
Si quiero convertirlo a toneladas, pues simplemente divido este valor entre 1000 y entonces obtengo el valor en toneladas. Y ese sería todo lo que tendría que hacer tonelada fuerza. Sería la primera respuesta, ¿no? Listo. Voy a llevarme esta fórmula para acá abajo. Entonces voy a hacer el caso en el cual tenemos concreto reforzado con estribo. Voy a copiar esto, lo pego acá y le coloco el título de concreto B, concreto reforzado con estribos. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos todos los parámetros, o sea, 0.85 de F'C a su G. Lo que no tenemos es el área de acero a su ST. Entonces vamos a fijarnos aquí en los requisitos del código. Entonces nos dice, vamos a suponer que nosotros queremos hallar este valor para una cuantía del 1%, que sería la mínima. Fíjense que aquí las cuantías de acero varían entre el 1 y el 4%. Entonces yo puedo, pues, suponer una cuantía. Entonces digo, la cuantía sería de 1%. Acá. Entonces, 1%. Como quiera que es 1%, entonces yo lo colocaría como 0.01, o sea, 1 entre 100. Ya tengo el valor de la cuantía. Entonces, si tengo el valor de la cuantía, también tengo el valor de el acero. Porque aquí en esta parte nosotros hemos definido la cuantía como a su ST sobre el área de acero, sobre el área de concreto, perdón. O sea, aquí en esta fórmula yo puedo decir que el área de acero a su ST será igual a la cuantía ρ por el área de concreto. Entonces, de esa manera puedo obtener el valor del acero. Entonces, lo colocamos por aquí. Decimos a su ST igual, pero ese a su ST es un acero calculado, ¿no? Entonces estaríamos hablando de esta cuantía por esta cantidad de centímetros cuadrados. Entonces estaríamos hablando de 6.25 centímetros cuadrados. Ese es el acero calculado. Ahora vamos a pasarlo a acero suministrado. Pero para pasarlo a acero suministrado, entonces yo tengo que hacer varias alternativas de acuerdo a esta tabla de acero que tengo aquí, cumpliendo con los requisitos. Entonces, y además con los parámetros de economía, es el parámetro que voy a colocar aquí para economía. Entonces yo voy a tomar el valor en centímetros cuadrados más pequeño, ¿no? Entonces, nuevamente me devuelvo aquí a la tabla de los requisitos y digo, el número de barras longitudinales para una columna cuadrada o rectangular es 4. El mínimo diámetro de la barra longitudinal es número 4. Aquí, mínimo diámetro, número 4. Entonces yo puedo decir que el número de barras para cumplir con eso sería mínimo 4 número 4. Entonces voy a colocar aquí 4 número 4 y esas 4 número 4 me van a dar una cantidad de acero. Y esa cantidad de acero sería 4 por 1.27, que es el área unitaria de la varilla de media pulgada, que sería este valor que ustedes están viendo acá.
Esto está en centímetros cuadrados. Pero fíjense que aquí en esta parte no cumplo con el área de acero para una cuantía del 1%. O sea que este número de varillas, número 4, no me van a cumplir. Entonces, yo podría hacer al revés, ¿no? Puedo hacer lo siguiente. Voy a hallar el número de varillas. Número 4, ¿no? Número 4. Y el número de varillas número 4 pues sería simplemente dividir el área total de acero que necesito por el área unitaria. O sea, yo divido toda esta área que necesito entre el área unitaria de la varilla número 4 y entonces obtengo el número de barras. Este número de barras me da una cantidad que debería ser entera, pero por supuesto que no me va a dar entero. Entonces, pero además de eso yo no puedo colocar 0.9 varillas, ¿no? Tengo que colocar una varilla completa. Entonces en este caso tendríamos que utilizar 5 varillas número 4, pero aquí tengo otra limitante que es la siguiente, que es que el número de barras debe ser par. O sea, armaduras simétricas par. Entonces quiere decir que no puedo tomar 5, sino tengo que tomar 6 barras número 4. Entonces voy a tomar aquí 6 y aquí corrijo el valor del área. Bueno, continuando acá, podemos ver que 6 barras número 4 estaríamos hablando de 7.62 centímetros cuadrados. O sea, serían las 6 barras número 4. Pero yo también puedo hacer lo mismo para la otra alternativa, que serían barras número 5. No puedo utilizar barras número 3 porque el mínimo diámetro es el número 4. Entonces yo puedo decir que el número de barras para una número 5 sería la división de toda el área toda el área que necesito, 625, entre el área unitaria de la varilla número 5, que es 1.98. Y en ese caso obtengo 3.2 barras. Como quiera que tengo que tomar número entero de barras y número par, entonces 4 barras número 5 me serviría. Al tomar 4 barras número 5 obtengo un acero suministrado de sería más 4 barras por 1.98. 1.98 obtengo 7.92 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Entonces ahora viene la parte de la economía, ¿no? Yo aplico el principio de economía. No sigo con otras alternativas porque ya con 4 barras número 6, pues por supuesto que me va a dar mayor cantidad de acero, ¿no? Entonces, realmente la más económica aquí sería la de 7.62. Entonces viene el otro parámetro, que es el parámetro de la separación. Para la separación, voy a mostrarles este esquema que está acá, en el cual podemos desarrollar un algoritmo que nos diga cuánto es la separación en el caso de una columna o una viga rectangular. Entonces, ahí tenemos toda la información, que sería B es el ancho, RL sería el recubrimiento lateral, de su E sería el diámetro del estribo, de su B sería el diámetro de la barra longitudinal, y ese es lo que estamos llamando la separación, que es la que tenemos que lograr que sea 1.25 veces el diámetro. En este caso, esta separación es para vigas, ¿no? Pero para columnas es 1.5 o 40 milímetros.
Entonces, esa es la fórmula que tengo que utilizar, es esta que está aquí, donde digo, hacia el ancho le quito 2 veces el recubrimiento lateral más el diámetro del estribo, y le quito el número de barras longitudinales por el diámetro de la barra, y eso lo divido entre el número de espacios, que sería el número de barras menos 1, obtengo la separación. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, voy a llevarme esta parte de la separación, la voy a coger la fórmula esta, me la llevo para acá. Y también voy a llevarme el esquema este para que me sirva de referencia. Ahí lo tenemos. Entonces yo digo separación S igual a y en este caso entonces voy a colocar aquí otros parámetros que serían cuánto es el recubrimiento lateral y cuánto es el diámetro del estribo. El recubrimiento lateral ya habíamos visto que eran 4 centímetros y el diámetro del estribo lo puedo sacar de la tabla esta, que sería 0.95 centímetros. Esto está aquí en milímetros, entonces aquí serían 0.95 centímetros. Entonces, formativamos un poquito esto y decimos centímetros. O sea, tenemos todo, ¿no? Recubrimiento lateral, el número de barras, el diámetro de la barra. Vamos a colocar aquí el diámetro de la barra. En este caso el diámetro de la barra es igual a 1.27, ¿no? De acuerdo a la tabla esta, fíjense aquí, 1.27. Y entonces aquí sería, este es el valor que vamos a colocar acá, 1.27. Y entonces ya podemos colocarlo como una fórmula que sería separación igual a B menos 2 veces recubrimiento lateral más el diámetro del estribo menos el número de barras, que son 3 barras, que son 6 barras por cara, o sea 3 y 3 menos 3 por el diámetro de la barra y todo eso lo divido entre el número de barras menos 1. O sea, lo divido entre 2. Y este me da el valor de la separación. Entonces, la separación entonces sería 5.60 y pico centímetros. Y eso es lo que vamos a comparar con los requisitos del código. Dice 1,5 veces el diámetro de la barra. Vamos a colocarlo aquí. 1,5 veces de sub B será igual a... Y el otro parámetro es de 4. Entonces, 1,5 veces el diámetro de la barra será más 1.5 por el diámetro de la barra, que sería este. Entonces me da 1.90. Y el otro parámetro es 4 centímetros. Otros serían 4 centímetros. Y aquí tenemos 4. Entonces, como podemos ver, entonces estamos cumpliendo con la parte de la separación. O sea, escogimos la solución más económica, que serían 6 barras número 4. Y además de eso estamos cumpliendo con la separación. Entonces, el valor de A sub ST, entonces aquí el valor de A sub ST, pero suministrado, va a ser igual a este 7.62. Vamos a colocarle aquí que esto es igual a el valor de A sub ST. Sería este valor que está aquí,
7.62 centímetros cuadrados. Entonces ahora sí puedo simplemente pues aplicar esta fórmula que está aquí y puedo decir que entonces P sub 0 es igual a, nuevamente, más 0.85 por F'C por paréntesis A sub G menos A sub ST, que lo tengo acá, más A sub ST por el valor de la resistencia del acero, por Fy. Entonces este valor me da esta cifra que está acá, que serían, esto sería en kilogramos fuerza, ¿no? En kilogramos fuerza. Sería en kilogramos fuerza. Entonces, luego, si lo queremos expresar en toneladas, diríamos que P sub 0 es igual a este valor entre 1000. Y ahí estaría en tonelada fuerza. Y de esa manera podemos entonces hallar cuánto es la carga axial para estos dos casos que están acá. Para el caso de la columna circular con espiral, entonces voy a hallar entonces los tres P sub 0, uno como columna circular de concreto simple, como columna circular de concreto reforzado con estribos y como columna circular de concreto reforzado y espirales. Entonces aquí tengo ya las definiciones del concreto, tengo la del acero, tengo definido el valor de pi, y acá en esta parte me toca hallar el diámetro correspondiente a el área esta de 625 centímetros cuadrados. O sea, si yo tengo acá que el área mínima es de 625 cuadrados, entonces yo puedo decir que 625 va a ser igual a el área de un círculo, que sería pi cuartos por el diámetro este al cuadrado. De manera que D va a ser igual a 4 por 625 sobre pi, la raíz cuadrada de eso. Entonces, si lo represento acá como raíz de, entonces aquí coloco 4 por 625 entre pi y de esa manera obtengo cuánto es el diámetro de la columna circular equivalente a esta área de 625. Aquí nuevamente tengo que atender a la recomendación esta de que las dimensiones de los elementos estructurales van a ser en múltiplos de 5 centímetros. De manera que esta columna, este D que está aquí, voy a pasarlo por acá, ¿no? Calculado. Y entonces voy a tomar aquí el D que realmente voy a tomar, que es de 30 centímetros. Por lo que lo que estábamos hablando ahora, ¿no? 30 centímetros. Entonces ese sería el valor del diámetro de esta columna circular que está aquí. Luego, entonces yo puedo hallar el valor de A sub G. El valor de A sub G sería pi entre 4, o sea, más pi entre 4 por este diámetro que está aquí a la 2. O sea, a la 2. Y ese sería el área A sub G. El área A sub G, centímetros cuadrados.
Voy a colocarle aquí formato de número, lo centro y listo, A sub G. Entonces veamos aquí el primer interrogante, que es que cuánto es la P sub 0 para una columna de concreto simple. Entonces simplemente digo P sub 0 igual a P sub 0 igual a y aquí entonces utilizo la fórmula una vez, más 0.85 por F'C por A sub G, que la tengo aquí directa. Y entonces este es el valor de el P sub 0 para una columna de concreto simple, kilogramos fuerza. Y eventualmente si quiero colocarlo como en toneladas, entonces simplemente utilizaría este valor que está aquí, o sea, 126.17 toneladas fuerza. Listo, ahí tengo el primer interrogante. Ahora vamos a contemplar el caso de columna de concreto reforzado, pero con estribo, ¿no? Entonces, nuevamente, para a su ST, entonces yo tengo que, hablando del 1%, entonces tendría yo que utilizar como a su ST, voy a colocar la cuantía por aquí. Esta cuantía del 1% la voy a colocar acá. De manera que el valor de A sub ST será igual a más la cuantía por el área. Y ese sería en centímetros cuadrados el valor de el acero calculado. Entonces, en este caso de acá, yo tengo que colocarle mínimo 6 barras para atender a la sugerencia, a los requisitos del código, ¿no? Y mínimo un diámetro de media pulgada. Entonces, yo podría decir que para el número de barras, número 4, para varilla número 4, número de barras para varilla número 4 sería esta cantidad que está aquí entre 1.27, que es el área de la número 4. Perdón, acá. Sería más este valor entre 1.27. Y entonces recuerden que tengo que utilizar números enteros de varilla, entonces, pero aquí mínimo son 6, entonces quiere decir que el parámetro que me sirve aquí son 5 barras número 6. Entonces, para 5 barras número 6, yo tengo acá esta área de acero suministrado, 5 por 1.27, 635 centímetros cuadrados. Y esos 635 centímetros cuadrados me está cumpliendo. Veamos si me cumple con el área. Si me está cumpliendo con el área. No me está cumpliendo con el área. Fíjense que aquí yo tengo que la su ST es de 7 centímetros cuadrados. De manera que yo tendría que aumentarle el número de varillas aquí. Entonces, si yo le coloco, perdón, estos son, perdón, aquí hay un error que son 6 barras número 4, ¿no? 6, número 4. Ahora sí, 6, número 4, que serían 7.62 centímetros cuadrados. Estos 7.62 centímetros cuadrados me está cumpliendo con el diámetro, que es la número 4, el número de barras, que son 6, y me está cumpliendo con el 1% de cuantía. Entonces, esta sería la solución. En caso de la economía, ya no, aquí no tendríamos que hacer el chequeo por
economía porque ya estamos cumpliendo y la primera opción me cumple. Si yo quisiera analizar varias alternativas, lo siguiente que haría sería cumplir con el número de barras y tomar un diámetro de diferencia que sería 6 número 5. Para 6 número 5, entonces, por supuesto que el valor del área suministrada es muchísimo más grande, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que el área de la número 5 es 1,98, entonces estaríamos hablando de 11,88. O sea que este dato que está aquí, con este dato estamos cumpliendo en cuanto a la economía. En cuanto a la separación, entonces estaríamos hablando de este esquema que está acá, en el cual les estoy mostrando cuánto es la separación. La fórmula en este caso sería esta que ustedes están viendo aquí. Perdón, esta que está acá no es esto. Sí, es esta que está aquí. Dice la separación libre para un arreglo circular sería pi por d sub c menos el número de barras por el diámetro de la barra. Entonces voy a hallar entonces d sub c. Como quiera que d sub c lo tengo aquí, dice d menos 2 veces el recubrimiento lateral más el diámetro del estribo. Entonces voy a traerme estos datos que he atesorado acá. Voy a colocarle estos valores acá. Voy a colocarlos por aquí. En cual tengo el recubrimiento lateral, tengo el diámetro del estribo, y entonces yo puedo calcular aquí d sub c. Este valor que está aquí lo pongo por aquí, ¿no? Como referencia. Entonces yo digo d sub c es igual a, entonces sería pi, perdón, acá, d menos 2 sería d menos 2 que multiplica a recubrimiento lateral más el diámetro del estribo. Y ese sería el diámetro del núcleo de concreto, de sub c. Entonces, si tengo de sub c, entonces ya podría calcular cuánto es la separación, para hacer el chequeo de la separación. Entonces, el diámetro de la barra es 1,27, es el mismo. Y entonces aquí digo, la separación va a ser igual a, S igual a, entonces sería pi por d sub c menos el número de barra, que serían 6, por el diámetro de la barra, sobre el número de barra, que serían 6. Ahí hay algo raro aquí. Veamos qué es. Ya sé qué es. Acá. Pequeño error aquí en la fórmula. Y aquí tenemos 9,20 y pico centímetros. Pues, perdón, aquí estoy acá. Esto es acá. 9,20 y pico. Número. Acá número 9,20 y pico centímetros. Entonces, si hacemos el mismo chequeo, aquí por ejemplo, es exactamente lo mismo. Aquí, 1,5 veces el diámetro de la barra y 4 centímetros, ¿no? Entonces, aquí sería 1,5 veces el diámetro de la barra Entonces tenemos 1,90 y 4 centímetros. Luego también cumplo con la separación y entonces esta solución de 6 barras número 4 es la apropiada. Entonces, como ya tengo el valor de a su ST suministrado,
Entonces ya puedo entonces calcular cuánto es el valor de P sub 0. Yo puedo decir que P sub 0 va a ser igual a más 0.85 por F'C por A sub G menos A sub ST, sería este valor que está aquí, A sub ST, cierro paréntesis, más el valor de A sub ST por Fy. Y esto me daría 156.818 kilogramos de fuerza, que corresponden a 158 toneladas de fuerza. Y tenemos el segundo parámetro, o sea, el segundo P sub 0. Ahora faltaría hallar el aporte del Rho sub S, ¿no? Entonces, para Rho sub S, entonces, yo puedo colocar que el valor de Rho sub S es igual a voy a colocarlo aquí, Rho sub S igual a, y voy a traérmelo de acá, aquí ya lo habíamos hallado ya, 4AE, sería este valor que está aquí, dámoslo por aquí, 4AE, pues veamos cuánto es A sub E. Entonces, A sub E viene siendo el área del estribo, que si lo vemos aquí en la tabla encontraríamos que es 0.71. Entonces, A sub E 0.71 centímetros cuadrados. De su C y SE. El valor de SE lo escogemos nosotros teniendo en cuenta los requisitos del código, en los cuales podemos ver que este valor que está aquí está entre 25 y 75 milímetros. Entonces vamos a tomar, como lo escogemos nosotros, vamos a tomar que el valor de SE es igual a 5 centímetros. 5 centímetros. Luego, entonces, el valor de Rho sub S sería 4 por A sub E entre D sub C por SE. Y aquí tenemos la cuantía volumétrica. Esta es la cuantía volumétrica. El valor de A sub C lo podemos hallar aquí a través de esta fórmula la fórmula del círculo, que sería A sub C igual a, entonces sería más pi cuartos, pi entre 4 por, voy a copiar esto que está aquí y lo pego acá, entonces más pi entre 4 por D sub C, sería este valor que está aquí, al cuadrado. Entonces sería 317.31 el valor de A sub C. Entonces luego, este valor de esta fuerza para el caso de una columna con espirales, entonces sería igual a más 0.85 por F'C
por A sub G menos A sub ST, cierro paréntesis, más A sub ST por FY. Luego viene el aporte de la espiral más 2 que multiplica ρ sub S, lo tengo aquí mismo, por FY. Y por último por A sub C, que es este valor que está acá. Y ese sería el valor de la carga axial para el caso de una columna con espirales. Entonces, si la queremos representar en forma en unidades de tonelada fuerza, entonces simplemente dividiríamos esta parte, esto entre 1000, y obtenemos para cada uno de estos casos el valor de los P sub 0.